Viernes compareció en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el equipo económico para presentarle a los legisladores al completo este presupuesto. Vamos a hablar, como decían en los adelantos, con las dos caras de la moneda y ya tenemos acá en piso al diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, que integra la comisión donde estuvo el equipo económico. Así que, Conrado, buenos días, ¿cómo andamos? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, has estado ya haciendo algunos adelantos de lo que te pareció la comparecencia del ministro Odone con todo su equipo. Si te parece, la vamos desgranando de a poquito la comparecencia, pero Bien. antes una síntesis de lo que te llevaste de esa instancia. Bueno, es una instancia larga, porque el ministro de Economía vino desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Fueron 12 horas muy intensas, donde generalmente lo que hacen los equipos económicos es mirar un poco el tema de los números de la macroeconomía, ¿no? Establecer allí las proyecciones de cara al futuro para los próximos 5 años, establecer los contextos regionales y mundiales donde está la economía uruguaya, y marcar las prioridades del presupuesto. Lo que no hacemos es ingresar en el articulado del proyecto de ley de presupuesto, a menos que tenga que ver, por ejemplo, con el tema impositivo, porque hace a los ingresos que está previendo, está proyectando el Ministerio de Economía que se van a tener de cara a los próximos años, pero en sí es una mirada muy global de la economía y allí es donde se da un intercambio con los legisladores, donde el intercambio fue, por supuesto, muy respetuoso, pero donde sí tuvimos diferencias, ¿no? Diferencias de enfoque. Yo creo que, a ver, algunas de las afirmaciones del ministro dieron bastante para qué hablar. Por ejemplo, aquella que dice que él entiende de que, en definitiva, el gobierno que tiene un programa que está basado en concepciones de izquierda no puede ir hacia un ajuste sobre los egresos o sobre el gasto, y sí, en definitiva, un ajuste sobre los ingresos, en definitiva, a través de la vía impositiva. Yo creo que esa afirmación es peligrosa y no la quiero calificar de más, pero para mí de alguna manera, no es responsable, porque está muy claro que en un presupuesto enorme, que tiene 25.000 millones de dólares, no en todos los lugares del Estado se gasta de buena manera. Y creo que lo que hace al buen administrador es visualizar todo el presupuesto y ver en aquellos lugares donde hay gastos superfluos, poder recortarlos y poder poner esos créditos presupuestales donde realmente ameriten políticas que el Uruguay precise. Entonces, creo que decir que solamente los gobiernos de izquierda solamente hacen otro tipo de ajustes distintos al ajuste sobre el gasto, creo que no hace a la responsabilidad de un buen administrador. Esa afirmación dio bastante para qué hablar en el día viernes, donde tuvimos allí alguna discusión, y algunas otras afirmaciones con las cuales nosotros no coincidimos, ¿no? Podemos entrar en el Digo, tema de vamos a los entrar ahora en impuestos. la parte impositiva, sobre todo hay 3 impuestos a desgranar. Pero el tema de que Uruguay, que es cierto que Uruguay está resignando soberanía ante determinados organismos en los cuales Uruguay o en realidad no integra formalmente y que en definitiva no son vinculantes sus decisiones. Entonces hay un reconocimiento que a nuestro juicio es bastante peligroso. Conrado, y en términos generales, porque ya se conocen a grandes rasgos cómo se van a ir posicionando los diferentes partidos de la oposición. En el caso del Partido Colorado, hoy un artículo del País mencionaba que ya hay colorados que no van a votar o creen que no van a votar el presupuesto en general, más allá, y vos decías también, algunos artículos seguro sí, pero en términos generales está en duda. ¿Cómo se están posicionando dentro del Partido Colorado en ese sentido? Bueno, nosotros hoy tenemos una reunión de bancada bicameral, o sea, senadores y diputados. Allí vamos a discutir todo lo que pasó el viernes, todo lo que contiene el proyecto de ley y los anexos, porque muchas veces uno pierde de vista de que los anexos son tan importantes como el articulado del proyecto de ley. Allí se establecen una cantidad de gastos que a veces no están en el articulado. Entonces, eso es muy importante. Hoy vamos a tener esta reunión bicameral, allí seguramente vamos a tomar una definición sobre la votación en general y luego la votación particular. Generalmente todos los partidos siempre votan un alto porcentaje de los presupuestos, ¿no? Del articulado de los presupuestos.
Hay una cantidad de mecanismos internos dentro del presupuesto nacional, de readecuación de estructuras funcionales, de creación de cargos y de supresión de cargos. Ese tipo de cosas generalmente se acompañan. Hay otras cosas que realmente llaman poderosamente la atención Conrado, de pero la manera esa- como fueron incluso incorporadas en el presupuesto, y Eso- obviamente eso va a generar que no votemos esos artículos, ¿no? Lo que planteás son, con todo respeto, son como medio irrelevantes, son cuestiones irrelevantes. Lo importante es si los cambios que el gobierno impulsa, el Partido Colorado está dispuesto a votarlos. Por ejemplo, nuevos impuestos a aquellos que tienen plata en el exterior, o el impuesto que se ha dado en llamar TEMU, o el impuesto mínimo global. Ahí están como las claves. Lo otro es como más cuestiones más burocráticas, pero eso es como el cerno. Y a veces uno dice, bueno, el país tiene muchos problemas, tiene 32% de niños pobres o familias pobres, tiene problemas con la violencia de género, se necesitan recursos. ¿Cómo resolverlos si no es generando nuevos ingresos? Excepto que se pretenda decirle tanto a la ley de género como a las familias pobres, esperen que crezca la economía y se los va a atender. Mirá, Ana María, yo creo que hay temas que son sustanciales. Obviamente el tema impositivo es un tema sustancial, pero el tema de cómo se lleva adelante el gasto también es sustancial. No es menor si no hay ningún tipo de medida de que monitoree cómo se viene gastando y si puede llegar a existir algún tipo de traspaso o de reordenación interna dentro del presupuesto nacional. Yo creo que eso también es fundamental, porque si queremos financiar una cantidad de políticas sociales, tenemos que también hacerlo de manera duradera, y no, me parece que no es bueno visualizar de que no hay en ningún lugar del Estado un lugar para poder ver si se está gastando bien o mal. O sea, yo creo que son cosas sustanciales. Nosotros podemos ir al tema impositivo y al tema de las prioridades. Con respecto al tema de las prioridades que marca este presupuesto, en los titulares estamos de acuerdo. A ver, en el tema primera infancia, en el tema seguridad, en el tema salud mental. Digo, obviamente que estamos de acuerdo. Tenemos que ver también, analizar de qué manera se implementa eso, ¿no? De qué manera se va a gastar, qué tipo de objetivos se quieren lograr. O sea, que no es algo menor, porque lo que ha sucedido habitualmente en la historia nacional es que los diferentes gobiernos se marcan determinadas prioridades que son compartibles. A ver, la erradicación de los asentamientos irregulares, que fue una prioridad del anterior gobierno, ¿alguien puede estar en contra de eso? El tema es cómo se implementa la política y si llega a quien tiene que llegar, y eso es lo fundamental. Con respecto al tema macro, nosotros lo que no compartimos filosóficamente es el tema de los gastos, de que no hay ningún tipo de mirada sobre los gastos. Perdón, te hago un apunte sobre eso, porque lo que plantea este presupuesto es abatir el déficit en 1,5 puntos al llegar al final del periodo. Eso se lograría de dos formas: con recaudación vía estos nuevos impuestos y, por otro lado, por mejora de la recaudación a través de DGI. Pero también uno piensa que se va a revisar el gasto superfluo, porque si no es inalcanzable esa meta. ¿No te convence esas dos alternativas? No hay un énfasis. No me convence en la parte impositiva. Primero, porque hubo un compromiso de campaña por parte del presidente Orsi de no aumentar la carga impositiva. Se está aumentando la carga impositiva. El otro día el ministro reconoció que había un aumento de la presión fiscal, que él hubiera deseado de que esto no hubiera ocurrido, que finalmente ocurrió y que él se hacía cargo. Palabras prácticamente textuales. Después ¿no? se explicó por qué, porque del ministro. Proyectaban un déficit del 2,8 Sí, y se encontró con un déficit del 4,1. Sapo, eso también es muy discutible, porque el propio Martín Valcorba, el número 2 del Ministerio de Economía, reconoció en un comité de base de que ellos ya sabían de antemano de que no se podía cumplir Sí, después el lo programa de matizaron gobierno. eso igual, ¿no? Después Orsi lo matizó ese argumento. Y lo que pasa es que van a intentar buscar algún tipo de explicación para que no quedaran en offside el subsecretario, pero en realidad es lo que piensa, es lo que dijo. E inclusive antes de que se votara el programa ya sabían de que no se podía cumplir, por lo tanto ya sabían
de alguna manera cuál era el estado de situación general de la economía. Y ahora, por ejemplo, porque una de las novedades que trae el proyecto de presupuesto es que la DGI puede acceder a información del secreto bancario sin la intervención de un juez. Eso ustedes están en contra. Y bueno, por eso estábamos hablando de las cuestiones filosóficas, ¿no? Claramente ahí va contra determinados derechos que tienen una protección constitucional, que es el derecho a la intimidad, que puedan relevar el estado de tu cuenta bancaria sin la participación de un juez. Es un tema muy delicado que tiene que ser estudiado con profundidad. A nuestro juicio esto genera daños y no es algo bueno. O sea, lo que dice el Ministerio de Economía es que como las administraciones tributarias de varios países pueden solicitar información ante nuestra administración tributaria, que es la DGI, y se la puede dar, o sea, allí se releva el secreto bancario. Bueno, con el mismo razonamiento, entonces DGI puede tener acceso libre y directo sobre las cuentas de cada uno de los uruguayos. Uruguay ha tenido siempre un marco jurídico que le ha dado protección a ese derecho a la intimidad y creemos nosotros que puede haber allí una violación flagrante, por lo tanto... O sea, a priori ese artículo no lo votarían. A priori nosotros no lo vamos a acompañar, seguramente hoy vamos a intercambiar sobre esto. Pero, Conrado, en los hechos en el Uruguay en los últimos años, a los ahorristas uruguayos le filtraron 1.000 millones de dólares, según estimaciones de economistas, con conexión ganadera y tantas otras situaciones. Es decir, y ahí digo, hubo todo tipo de violación. ¿No sería mejor que la DGI efectivamente pueda, si hay transparencia, qué hay para ocultar? ¿Por qué una persona tendría que ocultar lo que tiene? A ver, si hay transparencia, sería bueno que el oficialismo votara las investigadoras, ¿no? Digo, si se habla de transparencia. Pero digo, en este tema puntual, aquí hay varios temas. Con la garantía de un juez no hay ningún problema, no existe ningún problema. Si el problema es la demora de la justicia, establezcamos por ley un procedimiento sumario, pero que le dé garantías a las personas. Digo, de eso se trata. Entonces, me parece que con la excusa de que se pueden llegar a dar determinados ilícitos, como el lavado de activos y demás, bueno, entonces hay que ir sin la garantía de un juez, me parece que puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque van a haber ciudadanos honestos que no hagan ningún tipo de ilícitos y que en definitiva vean afectados sus derechos. Pero no me quiero ir con respecto a la filosofía general del proyecto de ley. Nosotros lo que vemos sí es que hay una proyección demasiado optimista del Ministerio de Economía que no está basado en la realidad. Yo le pregunté específicamente al ministro Done, sobre qué cambios estructurales va a tener el país que conlleven a que el Uruguay pueda crecer a la tasa de crecimiento que establece el Ministerio de Economía, que es una tasa promedio del 2,4% del producto. Que en los últimos 10 años Uruguay creció un poquito por encima del 1%, lo que vendría a ser la tasa histórica del Uruguay no ha llegado a los guarismos que pretende el Ministerio de Economía. Si tú me decís, bueno, vamos a hacer tales cambios estructurales en la matriz productiva del Uruguay y vamos a dar un apuntalamiento muy fuerte al conocimiento, a la educación, para poder formar, y a través de eso nosotros entendemos de que la potencia que tiene la economía es superior a la que se viene dando, bueno, capaz que podemos discutirlo. Pero el tema es que no hay ningún tipo de cambio estructural que conlleve a una tasa de crecimiento de ese ritmo. Pero los gobiernos suelen ser optimistas. Arbeleche 22, 23 y 24 proyectó por encima del 2%, en 2024 2,8, Odone dice 2,4. Digo, Azucena Arbeleche, bueno, ¿no? El anterior gobierno. Uruguay creció el año pasado 3,1%, ¿no? En el último año del gobierno de la coalición creció 3,1%, y lo que sí, yo lo he dicho varias veces, si uno tiene que objetar con respecto a las proyecciones del equipo económico anterior, es el déficit fiscal, ¿no? Porque al principio de gobierno, incluso ya cuando estaba instalada la pandemia, allí se proyectó un déficit fiscal del 2,5% y terminó muy por encima. Si yo tengo que criticar, yo critico eso y lo he hecho en varias oportunidades. Creo que fue demasiado optimista esa proyección. Ahora, también la calle entró con el desvelo de decir vamos a ahorrar 900 millones de dólares y entregaron el gobierno con un déficit de 970 millones de dólares, da la pauta que ese tema de trabajar sobre el gasto como que no está siendo sencillo
por las urgencias y las Bueno, necesidades. el primer año del gobierno de la coalición, allí se dieron ahorros por más de 600 millones de dólares, 660 millones de dólares aproximadamente. Eso ayudó al fondo COVID, el fondo COVID que se estableció allí una especie de contabilidad separada para poder invertir en el tema de salud, en el tema económico y social. Se invirtieron 2.000 millones de dólares y eso sirvió para alimentar ese fondo COVID. Por supuesto, después lo que sucedió es que cuando se hicieron las proyecciones, Uruguay tuvo un meteorito, ¿no? Como fue la pandemia, fue como una especie de meteorito, que fue luego, era difícil poder rehacerse de ese meteorito. Y después vino la crisis hídrica que también impactó en la economía. Pasa que argumentos siempre se van a encontrar para después poder explicar qué fue lo que pasó. O sea, la realidad es que el presupuesto o la proyección termina siendo siempre optimista y después se ajusta a la baja. O sea, y eso trasciende el signo político, ¿no? Claro, pero ahí yo creo que la diferencia de Carolina es cuando te pasa eso, lo que tú no puedes hacer es prometer incrementos que luego eventualmente no vas a poder cumplir. Porque la única manera después de poder cumplir es a través de ajustes fiscales, es a través de una nueva imposición. Fue lo que hizo el anterior gobierno del Frente Amplio. Ustedes recordarán que el presidente Tabaré Vázquez había dicho que no iba a aumentar la carga impositiva. Vino el presupuesto con también señales muy optimistas de proyección de crecimiento. Y después lo que vino en el año 2016 y 2017 fueron 2 ajustes fiscales. Uno sobre la vía de los ingresos de las personas, de los trabajadores y los jubilados, se subieron las tasas de IRPF y del IAS y al año siguiente tuvieron que hacer ajustes menores, de impuestos menores, pero que también significaron un ajuste fiscal. Es que en realidad lo que viene en este proyecto de ley es un ajuste fiscal por vía de estos 3 impuestos grandes, ¿no? El tema del impuesto mínimo global, el tema del impuesto TEMU, como se le dice en la jerga habitual, y después el tema de los dividendos y los incrementos patrimoniales en el exterior. Para Conrado, ya nos vamos a entrar con esos 3 impuestos puntuales, pero dijiste que no había un plan por parte del gobierno para apuntalar el crecimiento. Es decir, no había... El Ministerio de Economía hizo una serie de presentaciones, incluso se crean en este presupuesto la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión. Va a haber modificaciones al régimen de promoción de inversiones. Están orientadas los incentivos a la inversión a determinados rubros, es decir, hay una suerte de línea guía para tratar de, vía inversión, crecer. ¿No te parece suficiente lo que se presentó hasta este momento? Yo creo que en verdad lo que viene en el presupuesto, más allá de direcciones y de más burocracia, que puede estar bien o puede estar mal, no siempre la creación de direcciones está mal. Hay algunas creaciones de direcciones en la órbita del Ministerio del Interior que nosotros compartimos, ¿no? Una dirección de lavado de activos, una dirección del cibercrimen, digo, son cosas que nosotros compartimos. Ahora, no por crear direcciones, eso va a significar un cambio en lo que es la matriz de inversiones en nuestro país. Lamentablemente, la capacidad de captación de inversiones no ha sido la mejor y yo creo que las señales que da el presupuesto van en sentido contrario. Porque si tú estableces una gama de nuevos impuestos, porque alguien me podrá decir, no, bueno, a ver, sí, no son IVA, nuevos impuestos, pero se aplican a personas que antes no se claro, aplicaban. antes no se aplicaba, entonces es un aumento de la carga tributaria. El impuesto mínimo global es un nuevo impuesto. Se le podrá decir que no. En definitiva, esas empresas que podemos entrar en el tema, de esas empresas multinacionales que vinieron al Uruguay y vinieron porque tenían 3 condiciones, ¿no? Seguridad jurídica, Uruguay otorga determinada seguridad jurídica distinta a otros países, institucionalidad fuerte, o sea que no están al vaivén de que van a pasar cosas excepcionales, ¿no? Y tercero, un régimen de atracción de inversiones con exoneraciones impositivas. Pero estas empresas ya lo pagan, o sea, no les genera un perjuicio a priori. Pero yo lo que digo, Carolina, es si tú sacás 2 de estas patas, la seguridad jurídica y la atracción de inversiones, Uruguay no es un país atractivo. Por la escala que tiene, es un país chico, no tiene una escala, no tiene mercado. Pero la esto seguridad modifica. jurídica, ¿por qué no? ¿Por qué decís que entra en cuestión cuando es un... Digamos, es verdad que solamente Uruguay y Brasil en este momento estarían entrando en esta línea de imposición que, digamos, se está dando en otras partes como Europa o Japón, pero
no es una innovación de Uruguay esto. Y Estados Unidos que no quiere entrar y no va a entrar. Pero ¿no? me explico, o sea, no es que acá, digamos, Uruguay se corta solo en algo. No, a ver, lo que está haciendo Uruguay es ir atrás de la OCDE. Y la OCDE es una organización de los países ricos. Y los países ricos cuando arman este tipo de medidas es por algo. No es para darle a los países emergentes más inversiones. No, es para poner reglas que los terminen beneficiando. Sí, para que no haya países que se promocionen a través de Ellos no quieren la cero carga tributaria. Ellos no quieren que se deslocalicen las inversiones y que en definitiva terminen pagando en su casa matriz. Y ahí hay situaciones. Con respecto al tema seguridad jurídica, el artículo 19 y 20 de la ley de zonas francas es muy claro, que establece que los usuarios de zona franca no pagan impuestos, tienen exoneración total de impuestos, hay otros pagan contribuciones especiales de la Seguridad Social, etcétera, y dice los presentes y los que se vayan a agregar en un futuro. Entonces ahí sí hay una afectación a la seguridad jurídica, sin duda. Y eso tiene una afectación en el empleo, porque el que me está mirando me dice, bueno, pero son grandes empresas multinacionales, que esto, lo otro, que tienen espalda. Sí, tienen espalda, pero la decisión puede ser no continuar en el Eso está Uruguay. claro, pero el programa de gobierno del Partido Colorado preveía, no sé si lo tenés presente, decía, a nivel mundial progresivamente se está implementando un impuesto mínimo global a las rentas, lo que representa un cambio significativo en los mecanismos y estrategias que utilizan los países para la atracción de inversiones. Es básicamente eso. Y como respuesta decían, promoveremos mecanismos alternativos o complementarios de atracción a los existentes para adaptarnos a esta nueva realidad tributaria internacional. Es decir, ni se negaban al impuesto mínimo global ni lo incorporaban. Simplemente decían, se viene esta realidad, hay que adaptarse. Está bien, pero el Partido Colorado nunca decidió ir hacia un impuesto mínimo global. No, pero eso tampoco seguro. decía, o sea, lo daba como algo inevitable. O sea, esta realidad está dada, hay que adelantarse a ella. Sobre el tema de las compensaciones, el otro día el ministro dio a entender, o sea, no fue del todo explícito, pero dio a entender. El tema es qué tipo de compensaciones se pueden dar a empresas que hoy por hoy están en nuestro país, que están en zona franca y que vinieron porque tenían determinado marco normativo, qué tipo de compensaciones se pueden llegar a dar sin violar justamente estas reglas, ¿no? Porque, por ejemplo, Colombia, que quiso caminar hacia ello, no terminó calificando porque justamente tenía algunas cuestiones compensatorias que no daban la talla del impuesto. Entonces, pero para mí esto es muy importante. Uruguay, que es un país chico, el propio ministro dijo que Uruguay no tenía por qué ser el primero en adoptar estas reglas, pero tampoco debía ser el último, tampoco puede ser el segundo. No puede ser que en Latinoamérica todo el mundo esté mirando las cartas y nosotros nos estemos zambullendo a la piscina. Nos amputamos Conrado, 350 millones de dólares por año. Bueno, pero esa es la razón principal, porque lo dijo el ministro. La razón principal que lo hacen ahora es para poder recaudar en el 2027 esa magnitud. Conrado, porque recién en el 2027 pueden recaudar. En el mundo entero se debate cómo hacer para cobrarle algo, mirá lo que te digo, algo, ni siquiera un impuesto a los ricos. Google está en Barbados, Meta está en destinos que no pagan impuestos, entonces también está la cruz de los caminos. Acá vienen muchos empresarios y muchos políticos que les encanta Paraguay, pero el modelo paraguayo es un modelo sin leyes laborales, con muchísima pobreza, con muchísima informalidad. Eso de que vengan, que no se les va a cobrar nada, es para países que realmente están muy en el fondo de la tabla de la consideración de las sociedades democráticas. Y sí, en Europa se discute cómo hacer para cobrarle a los ricos que terminan no pagando en ningún lado. A ver, eso es una discusión válida, sin duda es una discusión válida, pero el sistema que Uruguay ha creado y que ha fortalecido, y que fue fortalecido por todos los gobiernos, quien dio la mayor cantidad de autorizaciones de zona franca no fue el Partido Colorado, que fue el creador, sí, del instrumento, fue el Frente Amplio. El Frente Amplio fue el que autorizó a la mayor cantidad de zonas francas que actualmente existen. Entonces, lo que sí nosotros visualizamos es que el sistema de zona franca le ha funcionado al Uruguay. Hay 66.000 empleos de manera directa en zona franca, hay empleos de calidad, el promedio de lo que ganan allí es de $3.000, que está muy por encima de la media de los asalariados de nuestro país. Entonces, todas esas cosas han beneficiado al país. Y de hecho, por cada dólar
que se exonera a este tipo de empresas, se ha multiplicado por 7 la inversión que han hecho en nuestro país. Y eso ha generado no solamente empleo, sino que ha generado que el producto de nuestro país ya se haya incrementado. Y eso creo que es bien válido también sostenerlo. No tenemos por qué cambiar una política de Estado que ha cruzado todos los gobiernos y que ha sido beneficiosa. Pero, Entonces, Conrado, yo creo que a la hora de establecer este impuesto, lo que digo es, tengamos la ponderación suficiente como para visualizar cuáles son los efectos que puede tener. Porque puede tener efectos negativos, vuelvo a decir, sobre el empleo y sobre la atracción de nuevas inversiones. Conrado, sobre eso te quiero consultar porque de tu argumentación se desprende que esto podría afectar o que empresas se vayan de zonas francas, por ejemplo, ¿no? Y lo que han dicho ahora desde el punto de vista técnico varios expertos es que no necesariamente afecta a las empresas que ya están y ya lo pagan, que de hecho aparentemente eso está conversado y están dispuestos a cambiar su lugar de tributación. Sino más bien a aquellas que en un futuro estén buscando localizarse donde elijan, o sea, no las que ya están, no es que las zonas francas vayan a perder. Yo creo que las pie. dos. Yo creo que hay empresas que pueden verse afectadas porque, por ejemplo, tenían una exoneración en nuestro país y también tenían una exoneración, a lo mejor parcial y no total, pero tenían una exoneración en su casa matriz. Por lo tanto, si tiene que pasar a pagar el 15% y la decisión de esa empresa es si pagan en la casa matriz o si pagan en su filial, obviamente que hay un aumento de su carga impositiva. ¿Por qué tributarían en nuestro país si las ventajas comparativas que, por ejemplo, le da su matriz en Europa son superiores a nuestro país? ¿Por qué lo haría en Uruguay? Claro, ¿Qué ventaja pero eso le es un podría dar condicional, Uruguay? no se sabe. Sí, es ¿Cómo condicional, pero me parece que hay que hablar un poco más con los posibles afectados. Creo que allí las conversaciones que se dieron no fueron en el ámbito de una negociación, ¿no? Simplemente de una comunicación de lo que se iba a hacer. Entonces, me parece que hay que analizar todo y hay que analizar los posibles efectos. Si Uruguay indefectiblemente tiene que caminar hacia esto, no lo tiene por qué hacer ahora. De hecho, el ministro dijo que le había quitado el sueño a este tema y que hubiera preferido dar la discusión en el año 2026. ¿Cuál fue la propuesta que hicimos nosotros, o le hice yo particularmente? ¿Por qué poner esto en la ley de presupuesto cuando tenemos 45 días para tratar de todas las asignaciones presupuestales de muchos organismos públicos y prácticamente no tenemos el tiempo suficiente como para darle la discusión con la profundidad que esto amerita? Saquémoslo de la ley de presupuesto, mándelo en un proyecto de ley aparte y discutámoslo. Porque tenés que financiar el presupuesto, por eso entra. Bueno, ahí está el paquete, el ajuste fiscal, porque es un ajuste fiscal, el ajuste fiscal del gobierno es de 600 millones de dólares. El tema Entre es, ¿cómo cada se uno de atiende? estos impuestos y el impuesto TEMU, que el propio ministerio dijo que esperaba recaudar 40 millones de dólares. Allí no hay una protección al comercio y a la industria nacional. Allí hay un mero afán recaudatorio. ¿Y cómo Eso está se muy va a claro. combatir el 32% de la pobreza? ¿Cómo se va a resolver el problema que hoy tenemos con la violencia de general, la violencia doméstica? ¿Cómo atenderlo si el Estado se inhibe de recaudar? Yo estaba leyendo una nota, 62.000 millones de dólares uruguayos y residentes en nuestro país están en el exterior. Pagan, pero habría que ver si correspondería que paguen más para atender esto, recaudar para eso. Bueno, sí. pero parece, Ana María, parece que la única solución son los impuestos, ¿no? Parece que el gobierno nunca puede tratar de adelgazar en algo los gastos del Estado. Y todos sabemos que en el Estado se gasta y se gasta muy mal, en muchas reparticiones. Yo puedo dar varios ejemplos. La creación, superposición de actividades en la órbita de presidencia con respecto a lo que hacen los ministerios. Son cosas que no le llaman la atención a los gobiernos de izquierda. Realmente a mí me llama poderosamente la atención decir que es de izquierda solamente hacer ajustes por la vía de ingresos a través de la carga impositiva y no hacer ningún tipo de ajuste y mirar a ver si se gasta bien Pero o se gasta Conrado, mal. ¿qué gobierno llega y hace ese ajuste que vos decís, adelgazar eso que vos decís? Pero en los hechos después pasan los gobiernos de distinto signo político. Y ese creo que varios gobiernos lo adelgazamiento no ocurre. Yo creo que hubo varios gobiernos que lo hicieron, hubo medidas que pueden ser compartibles o no compartibles en los
los últimos gobiernos del Partido Colorado, donde se estableció la inhibición, por ejemplo, de la entrada de funcionarios públicos de manera permanente. Hubo allí una reducción de la plantilla de funcionarios, que fue bien importante. Después vino el primer gobierno del Frente Amplio y abrió nuevamente la canilla. Uruguay tiene una plantilla de funcionarios, y a ver, quiero ser muy justo con esto, porque yo estoy convencido que la mayoría de los funcionarios trabajan y trabajan muy bien, ¿no? Yo soy un gran defensor de los funcionarios públicos de nuestro país. Pero sin lugar a duda se abrió la canilla y hay más de 300.000 funcionarios en nuestro país. Para un país que tiene una población económicamente activa de 1 millón y largo, porcentualmente Uruguay tiene un porcentaje altísimo con respecto a otros países. Entonces, yo creo que hay una manera también de visualizar y a veces se pueden sí tomar créditos presupuestales de varios organismos. Y les pongo solamente un ejemplo. No me entra en la cabeza por qué existe un servicio descentralizado. Yo sé que me va a ganar alguna crítica. ¿Por qué existe un servicio descentralizado que se llama INUMET, ¿no? Tenemos un Ministerio de Ambiente. ¿Por qué no tenemos allí una dirección que tenga que ver con el tema meteorológico? Si antes meteorología estaba en el Ministerio de Defensa, ¿por qué tenemos que crear un servicio descentralizado y a partir de ahí empezar a incrementar el presupuesto, ¿no? Y no estoy diciendo que trabajen mal o que trabajen bien. ¿Por qué los jubilados y los pensionistas no tienen aguinaldo y los jubilados y pensionistas militares sí tienen aguinaldo? Porque es ahí muchísimos. Bueno, fue algo que ocurrió que tengan aguinaldo, la verdad que no sé. Que ocurrió en dictadura, los retirados y pensionados. Pero a ver, eso podemos hablar. Por eso te digo, no, pero yo te estoy hablando de plata grande. Claro, entendido la recomposición y cómo se ascendieron por vía de ley. Otro día hablamos sobre generales sobre cómo revisar, digamos, el gasto en Estado. Pero la pregunta para cerrar es, así como está, tú el presupuesto en general no lo votás. Bueno, yo quiero ser también, quiero esperar a la reunión de bancada, porque obviamente si uno termina siendo preso de sus palabras. Yo creo que filosóficamente yo no veo que sea un buen presupuesto, ¿no? No veo que sea un buen presupuesto y contiene cosas que realmente rechinan, que es toda la parte de la carga impositiva, el tema del secreto bancario y después el tema específico de algunos artículos que a mí personalmente me genera mucho la atención de por qué fueron dispuestos de esa manera, ¿no? Y podríamos hablar largo entendido. Una fundación para el INISA, la creación de una fundación para el INISA para que haga convenios con la actividad privada y la actividad pública. ¿Por qué una fundación? ¿Por qué sacar eso de la órbita del derecho público y del contralor del derecho público, ¿no? En 30 días volvés y vemos cuántas modificaciones lograron incorporarle a este presupuesto, ¿te parece? Totalmente, pero siempre con el ánimo de construir, ¿no? Por eso te digo, seguramente se esté negociando en este momento y se va a negociar mucho. Vamos a negociar y vamos a tratar de llegar a acuerdos, por supuesto, en determinadas políticas, ¿no? Bien, hay que hacer una tanda y vamos a venir después de la tanda con otra parte interesada en este presupuesto que es los fiscales, que se enteraron de que son muy magros los recursos que se le van a destinar. Va a estar Virna Castelli con el presidente de la Asociación de Fiscales, pero después de la tanda, ya venimos.